Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí hoy, un martes más, donde queremos trasladarles los asuntos más importantes que hemos tratado en el Consejo de Gobierno. Además, para nosotros hoy es un día importante porque queremos poner en su conocimiento, queremos presentarles el plan de garantía y calidad del agua potable. Entre otras cuestiones, esta mañana hemos dado luz verde a 9 programas de colaboración económico-municipal para 2024, 9 PCEM, por valor de 114 millones de euros. Estamos hablando de que suponen un 9% más con respecto al ejercicio anterior. Como novedad, me gustaría destacar que este año incluimos 2 programas nuevos. Uno de ellos es el de proximidad a personas mayores residentes, que tiene un presupuesto de más de 760.000 euros y que incluye prestaciones relacionadas con el apoyo domiciliario, con el respiro familiar, con la capacitación de cuidadores, con el acompañamiento, con la atención a la soledad, con el ejercicio físico, con la fisioterapia y también con los cuidados personales o con el transporte adaptado. En definitiva, el objetivo es favorecer que las personas mayores puedan envejecer de manera digna en sus hogares y también fijar población en nuestros pueblos. El otro nuevo servicio es el de prestación de ayuda a domicilio, con una dotación de 3,9 millones de euros. Como saben, esta asistencia se estaba financiando hasta el momento a través de subvenciones directas que se hacían a los ayuntamientos. Sin embargo, pasa ahora a gestionarse como un PCEM para poder realizar un reparto equitativo, un reparto objetivo y además que esté bajo una normativa que lo regule, que hasta el momento no existía. Dentro de los programas de atención a mayores también se incluye, entre otros, la financiación de servicios residenciales, de centros de día y de centros de noche, con más de 33,6 millones de euros. En el capítulo de empleo hemos aprobado otro programa de colaboración económico-municipal que va a permitir la creación de 2.800 puestos de trabajo en las propias entidades locales. Cuenta con una inversión de algo más de 49 millones de euros y se dirige a desempleados de larga duración con mayores dificultades de inserción, como pueden ser los menores de 30 años o los mayores de 45. En materia de educación y de conciliación familiar, vamos a financiar las escuelas infantiles de titularidad municipal con 3,3 millones de euros. Este PCEM contempla un incremento de 1 millón de euros para hacer frente a la gestión de estos centros para niñas y niños de 0 a 3 años. Nuestro compromiso con las familias, como sabéis, es firme, independientemente del punto de la región en el que se encuentren. Y otra herramienta para seguir avanzando en la conciliación y en la corresponsabilidad es el programa Concilia Extremadura, que se vuelve a poner en marcha, pero con algunas novedades. Además de incrementar en algo más de 1 millón su presupuesto, su cuantía, hasta superar los 9 millones, también se amplía la franja de edad de los menores a las que se va a prestar el servicio de cuidados a través de ludotecas. Por tanto, de esta forma podrán hacer uso de ellas las familias que tengan niños y niñas de entre 2 y 14 años. Hasta ahora el tope de edad era de 5 años. Nosotros creemos en el municipalismo y además lo demostramos. Estos programas lo que vienen es a reforzar la autonomía financiera de nuestros ayuntamientos y de las entidades locales menores. Y, por supuesto, si queremos garantizar el empleo, si queremos garantizar la atención a nuestros mayores y la conciliación familiar, pues no iba a ser menos con el agua. Para nuestro Gobierno, el buen abastecimiento y el suministro del agua a todos nuestros pueblos es primordial. Por eso hoy presentamos el plan de garantía y de calidad del agua potable. A ninguno de los presentes se nos escapa la importancia que tiene el agua. Venimos de un periodo de sequía muy largo y somos muy conscientes de que este bien tenemos que cuidarlo y tenemos que gestionarlo de la manera más eficiente posible. Muchas zonas de nuestro territorio sufren las consecuencias de la escasez y de la sequía y muchas veces se debe a la falta de infraestructuras básicas. Nosotros somos conscientes de que cada gota cuenta y nuestra política es anteponer el abastecimiento y el suministro de los ciudadanos a esas políticas excesivamente ambientalistas por las que se han dejado atrás proyectos como puede ser el de la presa del Bujo, que hubiera asegurado el agua a la zona de Tentudía. Por tanto, nosotros sí actuamos dentro de nuestras competencias
Y por ello este plan que presentamos hoy tiene un presupuesto de más de 217 millones de euros y va a llegar a más de 450.000 ciudadanos de toda Extremadura. Contempla obras cuyos objetivos son garantizar el suministro y la mejora del abastecimiento. Otra de las metas importantes es la sostenibilidad, llevando a cabo la mejora de la calidad del agua y la eficiencia energética de las instalaciones. En el documento que les vamos a facilitar van a ver el detalle de todas las actuaciones que se van a llevar a cabo y un desglose de los datos de población y del presupuesto de cada una de ellas, por los que no me voy a detener a citarlas una a una, pero sí quiero resaltar alguna por su significado, como puede ser la construcción de balsas de Jerte y de Cabezuela del Valle, que aumentan su población en verano y se garantiza el suministro, así en la época estival. Y además quiero incidir especialmente en la actuación que se va a acometer en un municipio que viene reivindicando agua potable y que es una demanda que viene de lejos. Me estoy refiriendo a Valencia del Ventoso. Hemos podido ver en numerosas ocasiones cómo sus vecinos han convocado acciones de protesta, por supuesto totalmente justificadas, porque el agua que llega a sus hogares sale turbia. Por eso les anuncio que de una manera inminente se va a firmar el contrato y van a comenzar las obras para la nueva conducción desde el depósito de Medina de las Torres para el abastecimiento a Valencia del Ventoso, con lo que se asegura la cantidad y la calidad de agua para este municipio. Con esto damos solución a un problema que vienen sufriendo los vecinos de este pueblo, porque nosotros estamos aquí para eso, para atender las necesidades de todos los extremeños, vivan donde vivan. Todas las comarcas de Extremadura se van a ver beneficiadas e incluidas en este plan. Como pueden ver, va destinado a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a nuestros vecinos, para que tengan garantizado un bien básico, como es el agua. Nosotros gobernamos con hechos, con realidades, con medidas claras, con medidas directas que revierten, además, directamente en la calidad de vida de todos los extremeños. Y hablando de agua, también quiero informarles hoy de otro proyecto que estamos desarrollando. Como saben, la Junta es titular de 42 presas de abastecimiento que están repartidas por toda la comunidad y todas ellas en fase de explotación. Se trata de presas de pequeño volumen, pero que son fundamentales porque para muchos municipios representan la única posibilidad de poseer agua para su consumo en los periodos secos, que muchas veces coinciden con el verano, que es cuando la población en estos municipios se incrementa. Estas presas de titularidad de la Junta abastecen a unos 147 municipios con una población de unos 168.000 habitantes censados, que en verano se duplica. Pues bien, para atender a esta situación, ha salido a licitación pública el pasado mes de enero el servicio de conservación y explotación de las presas y embalses de la Junta por un importe de más de 3,5 millones de euros. Este proyecto, que va a contar con un importante equipo humano para realizar este mantenimiento, también tendrá una aplicación digital específica que va a gestionar nuestras presas. En definitiva, hoy presentamos dos proyectos muy importantes que van a beneficiar directamente a todos los extremeños para garantizarles un buen suministro de agua. Nosotros tenemos muy claro que el agua es un bien que hay que administrar eficientemente y vamos a hacer que cada gota cuente. Sin más, me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis realizar. Muchas gracias. Sí. Presidenta, dos cuestiones. Por un lado, y relacionado con el agua. Dice que abordará ya con detalle la documentación que nos entreguen, pero en Extremadura una situación que sigue en emergencia, una comarca que sigue en estado de emergencia es la de Tentudía y alrededores. No sé si hay alguna solución específica para esta zona, que es la que puede tener en riesgo el consumo de agua potable. Sí, así es. Bueno, como saben, la competencia en esta materia es estatal. Nosotros estamos trabajando de la mano de Confederación y sí que se ha planteado una solución con el embalse de Villalba, que entiendo que pondrán a disposición de todos los extremeños, esperemos, lo antes posible, porque hay que darle una solución
de manera inmediata porque, como saben, la presa del Bujo pues, no tenía los informes medioambientales favorables para poderla realizar. Por tanto, yo espero que esa solución llegue cuanto antes y, como digo, la tiene que dar Confederación. Sí, también la relación de obras así más destacadas que ha dicho, las referentes a las poblaciones del norte de Cáceres, las balsas que hacen falta para Jerte, Cabecera del Buelle o en particular la de Valencia del Ventoso. ¿Hay alguna fecha la que se pueda establecer para cuándo podrían estar listas esas obras, sobre todo la de Valencia del Ventoso, ¿no? Sí, tenéis en la documentación que os hemos facilitado el año de ejecución, la población y el presupuesto estimado. Y también relacionado con un poco agua y regadío, también esta tarde hay una importante reunión en Bruselas. Quería, bueno, pues una valoración que espera el Gobierno de la Junta de ese encuentro con el Comisario de Agricultura para ver un poco qué sucede con el futuro del regadío de Tierra de Barros. Lo que espero es que, para empezar, el consejero pueda venir con certezas y, desde luego, si son buenas noticias para todos los regantes de Tierra de Barros, pues mucho mejor. Nosotros lo que queremos es que este proyecto salga adelante, que sea viable y que sea una realidad, pero para eso tenemos que ser realistas y no vamos a engañar a nadie. Este proyecto necesita financiación de fondos europeos para poder ver la luz y si la Comisión no nos da el ok, pues el proyecto habrá que redimensionarlo y habrá que hacerlo y plantearlo de otra manera. Pero lo que espero es que el consejero pueda obtener una solución por parte del Comisario de Agricultura, porque de verdad que nosotros estamos al lado de los agricultores, defendemos este proyecto desde el inicio y lo vamos a seguir haciendo. Sigo yo, si no hay problema. También con el tema de los agricultores, mañana hay otra reunión con el ministro de Planas. Un poco piensa que puede ponerse alguna solución sobre la mesa, que cambie la situación. También qué expectativas hay a ese respecto. ¿Cree que el Gobierno central puede hacer más? También se pide a las comunidades que echen un poco la mano al sector. ¿Qué expectativas tenemos para mañana? Bueno, yo lo que creo es que el Gobierno del señor Sánchez, y en este caso concreto el ministro Planas, es experto en tirar la pelota hacia arriba. Yo creo que en sus manos está adoptar muchas de las medidas de las que están reivindicando los agricultores y me parece fenomenal que los escuche. Creo que es absolutamente necesario para poder plantear en Europa pues las cuestiones que siempre hemos defendido, que son de sentido común, y la flexibilización que necesitan nuestros agricultores y nuestro campo para poder trabajar y que sus explotaciones sean rentables. Pero, insisto, yo creo que ellos sí que tienen competencia para adoptar medidas en el seno de las competencias del Gobierno nacional. La última también, con respecto a mañana, también hay otra importante reunión con Castilla-La Mancha para resolver o por lo menos intentar acelerar un poco la conexión ferroviaria. También, ¿qué expectativas tenemos al respecto? ¿Puede haber sintonía con Castilla-La Mancha para impulsar lo que nos falta con el tren? Yo espero que sí. Con Castilla-La Mancha compartimos trazado y compartimos también otras vías, por ejemplo, la autovía al Levante, y yo espero que podamos trabajar de la mano para que estas infraestructuras vean la luz lo antes posible. Nuestra disposición siempre es buena, siempre abiertos al diálogo, pero sí que insistiendo mucho en que la paciencia a los extremeños se nos ha agotado ya. Para nosotros sí que es una infraestructura que urge y es donde vamos a echar el resto, en que la decisión, por supuesto, será del ministro de Transporte, pero vamos a pedir que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo facilite al máximo por el bien de todos. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería saber cómo se va a financiar este plan. Ha hablado de 217 millones. ¿Y si son actuaciones que están ya en marcha o son todas nuevas o cómo va? Bueno, hay algunas actuaciones que venían del plan anterior que no se ejecutaron y, por tanto, hemos perdido fondos europeos, aproximadamente unos 30 millones de euros. Son actuaciones que se van a financiar con fondos FEDER y que hemos programado con sensatez para poder cumplir en los plazos que están establecidos en un plan que es creíble, que es real y que va a solucionar un problema de abastecimiento que tenemos en muchas zonas de Extremadura. Buenos días. En materia educativa, todas las comunidades autónomas tienen ya fijada la fecha para los exámenes de la EBAU. No sé en Extremadura, que es la única que falta, si hay alguna novedad.
Sí, bueno, sé que en los próximos días se va a reunir la comisión que estudia la EBAU. Nos reuniremos con la universidad y se anunciará en los próximos días la fecha. Certero. Nada. Proyecto de hidrogenera destinada a líneas de ferrocarril de alta velocidad, que puede ser pionera, en este caso, Extremadura. Por un lado, me gustaría conocer su opinión, y por el otro, parece que se va a ubicar en una de las estaciones terminales que tiene titularidad la Junta de Extremadura. No sé si hay algo ya decidido en eso. Bueno, con respecto al proyecto, pues nosotros, desde luego, como no puede ser de otra manera, muy satisfechos de que una empresa extremeña esté participando en un proyecto de esta envergadura. Por supuesto, desde el Gobierno regional estamos trabajando para promover y para ser un referente en energías limpias, en este caso en el tema del hidrógeno, y no hay decidido todavía ninguna ubicación. Trabajaremos con la empresa poniéndonos a su disposición y facilitando en la medida de lo posible cualquier aspecto para que el proyecto sea un éxito. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buen día.